precisamente porque ya eh, ese día sería el último que teníamos disponible. Y pues mi idea es podernos ir pues completos, ¿no? Es decir, haber terminado ya con evaluación ordinaria y también, si es posible, terminar con el extraordinario, que finalmente ya la calificación pues podemos darla hasta enero sin problema, pero por lo menos para que ustedes ya se vayan, ¿cómo se llama? Digamos, con todas sus exámenes, ¿no? Cuestiones así, sus evaluaciones antes del periodo vacacional del 23 al 3 de enero específicamente, ¿sale? Entonces, más o menos viendo los días y las fechas, insisto, bueno, nuevamente yo he estado contemplando que por la densidad de información que van a presentar y por cuestiones de ese tipo, estoy contemplando que a veces por proyecto se puedan llevar un día. O sea, digo, es posible por la densidad de información que se va a abordar para cada uno de ustedes. Entonces, viendo esa parte, yo estaba pensando que las posiciones empezaran la próxima semana, o más tardar. Pero el problema es que si empezáramos, entonces son 4 equipos, si no mal recuerdo, tengo 4 equipos aquí asignados. Entonces, el problema es que si empezamos el 13 terminaríamos el 16, o sea, una semana antes del día del cierre. Y pues bueno, yo todavía tendría que darles calificación y bueno, por las fechas, pues tendría que estarles haciendo prácticamente el examen al día siguiente. Entonces, para evitar ese problema, más que nada, y realmente por los tiempos que tenemos, ¿sale? Pues yo todavía tengo que abordar algunos temas en estos 2 días, ¿sale? Sería el día de hoy y el día de mañana posiblemente, ¿sale? Y entonces, para tener, digamos, algo holgado, ¿no? Y no estar tan presionados con temas y con tiempos y cosas así, estaba yo pensando que pudiéramos comenzar con las exposiciones el día 9 de diciembre, que sería este jueves, ¿sale? Para que así, o por mucho, o sea, digo, si terminamos antes, mejor, pero por mucho terminar el 15, pueda yo darles calificaciones el jueves y así alguien se va extraordinario, entonces ya lo podríamos hacer en la semana del 20 al 22, ¿sale? Esa sería la cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también aquí viene una cuestión. Si se dan cuenta, no estoy hablando del examen del tercer departamental, ¿sale? Y eso es porque, al menos ahorita, no sé, digo, realmente, aquí vienen varias cuestiones, ¿sale? El problema es que tengo alumnos, por ejemplo, que pues están tomando la materia, pero no me han entregado ningún avance de proyecto, ¿sale? Entonces, finalmente, pues la parte del examen, pues es finalmente la opción, digamos, en este contexto, pero pues no veo realmente a los demás compañeros entregando proyectos en ese sentido. Y es que evaluar el tercer departamental únicamente con proyecto, pues condena a muchos, o a esos compañeros específicamente, que creo que ninguno está, no tendría que verificarlo bien, pues al fracaso, o sea, los condenamos a fracasar. Pero también esto lo manejo por una cuestión. Si ustedes se han dado cuenta, ustedes han salido mejor en los proyectos, a pesar de las grandes dificultades, ¿no? Y cuestiones que vienen de por medio en ellos, ¿no? O sea, de que no está bien revisada la metodología y que no están aplicando, pero por la densidad del trabajo, o sea, la verdad es que para el tercer departamental es bastante trabajo lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, yo veo que es más, o sea, es más probable, vaya, que ustedes saquen mejor calificación únicamente evaluados en proyecto, ¿sale? Que combinarles las calificaciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues podremos plantear esa circunstancia. Pero creo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que para el tercero era proyecto únicamente, ¿verdad? Con ustedes sí lo manejé, ¿verdad? Sí, dijo Sí, sí, que solo cierto. proyecto. Sí, perdón, pensé que era mi otro grupo, perdón, disculpen, hasta ahorita me acordé, dije, no, creo que con ustedes ya lo había yo platicado, perdón, ¿sale? Entonces, de hecho ya me habían dicho, ¿no? Que no iba a haber, que no había inconveniente, ¿no? Con lo del proyecto, que habían decidido que sí, ¿verdad? Sí, sí, todos decimos que sí. Sí, perdón, disculpen, es que los confundí con el otro grupo. Pensé que a ustedes no les había dicho y no, es al otro grupo. Ok, bueno, entonces ya para evitar esa parte, insisto, entonces empezaríamos el próximo jueves, ¿sale? Porque estoy contemplando, insisto, que dada la densidad del trabajo y los proyectos, que por equipo nos estemos llevando un día. No pueden llevarse más de un día, ¿eh? ¿Sale? Por su exposición final, para que precisamente vayan ustedes calculando sus tiempos, ¿no? Y vayan trabajando en sus proyectos, para que en este caso sea jueves 9, lunes 13, martes 14 y miércoles, para entonces el 16 dar calificaciones
Y si alguien no pasa, entonces estaríamos haciendo el examen extraordinario el 21. Así el extraordinario ese examen no va a ser otra cosa, es que únicamente examen, ¿sale? Entonces, pues ahí la recomendación es que le echen los kilos al proyecto, recordando que se tiene que llegar hasta la parte de implementación, ¿no? Precisamente para que lo tengan contemplado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda de esto, alguna cuestión que tengan por ahí. No es duda, profe, pero es que sí, el jueves está muy apretado para Lo que pasa tener. es que si no me da tiempo. O sea, pero, por ejemplo, en el caso de o sea, ¿qué tanto pueden hacer en un fin de semana en el proyecto? Bueno, tienen 3 días, ¿no? Pero se supone que ustedes han estado trabajando en el proyecto desde el inicio del departamental pasado, ¿no? Sí. Sí, profe, Pues ese pero es ese es el punto también, por eso no sé qué tanto les puede ayudar una semana. Pues miren, lo podemos hacer el lunes si quieren, o sea, del 13 al 15. O sea, pero lo que pasa es que yo necesito terminar a fuerzas el 16 porque si no, ¿en qué momento reviso sus trabajos? O sea, no me da tiempo. Yo necesito por lo menos revisarlos. Y el problema es que si les digo quién reprobó el 20, o sea, hipotéticamente, es que, pues, ¿sabe qué compañero usted reprobó? ¿Cuándo es el examen? Mañana. También finalmente es complicado. Por eso yo contemplaba el jueves como límite, precisamente para esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Porque finalmente yo les evalúo, ¿sale? Entonces, lo que podemos hacer como mucho, ¿sale? A ver, déjame ver. Ok, miren, este, si bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver, espérenme. 12, 13. Ok, podemos empezar el 13, ¿ok? Podemos empezar el 13 y ponerle como límite el jueves, ¿sale? Pero yo necesito que me manden los trabajos el lunes, todos, absolutamente, para que yo en la semana los vaya revisando y ya nomás yo los evaluaría en cuanto a exposición oral en los días. Es decir, o sea, para el 16 yo ya tendría las calificaciones de los trabajos y ya nada más quedaría evaluar la parte de la exposición oral del último equipo. Eso sería todo, ¿sale? Y así sí podríamos hacerlo el 13, pero bueno, necesitaría todos los trabajos nada más el 13. Entonces ya el 16 les podré decir, pues, quién reprobó en el caso de que alguien repruebe, vaya, y entonces sí hacerles el examen. Yo pensaba ni siquiera el 20, igual el 21, ¿sale? Pero bueno, eso ya lo vemos en los días, ¿no? Pero yo creo que por tiempos sería el 21 realmente el examen extraordinario de la materia, ¿sale? ¿No saben qué? Sí, el 21 ya para que quede formalizado, ¿sale? 21 examen extraordinario, ¿sale? ok, profe, Ok, sí. profesor. Muy Muchas bien, y gracias así por sí el tiempo. podríamos empezar el 13, pero sí, insisto, yo necesito los trabajos el 13 para yo revisarlos en la semana y entonces ya el 16, pues ya les daría yo calificaciones finales, ¿no? Este, y a partir de eso, pues ya no habría tanto problema. Y es más que nada para que ya se vayan, digamos, finiquitados, incluso con los exámenes. Si bien la calificación se da después, ustedes ya cumplieron, ¿no? O sea, ya no tienen que estar estudiando en vacaciones ni nada por el estilo, ¿no? ¿Sale? Entonces le vamos a hacer así, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna cuestión, alguna otra duda que tengan por ahí? Ninguna, profe, gracias por ¿No? darnos más tiempo. No hay problema, digo, no sé qué tanto les puede ayudar una semana porque la metodología es pesada, pero bueno, así que si se van a dedicar de tiempo completo, van a desvelarse o algo así, pues sí pueden avanzar algo, ¿no? Porque sí, no me había fijado que es jueves, ¿verdad? Entonces, tienen jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, sí son bastantes días para que avancen algo, pero bueno, pues, sí, o sea, es complicado que en esos días, si no han hecho nada, lo puedan ustedes subsanar en esos, pues es a lo que voy, ¿sale? O sea, si no han hecho nada absolutamente del proyecto, si esperan subsanarlo del 9 al 13, lo veo complicado, ¿eh? Muy difícil que puedan terminar, ¿eh? Entonces, por eso yo comentaba, supone que y hay un avance. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, entonces lo dejamos así, ya estaría definido de esta forma, ¿sale? Y vamos a continuar con lo que nos quedamos en levas. Un momentito. Muy bien. Me dicen cuando puedan ver la presentación, de favor. Ya se ve, profe. ¿Ya se ve? Muy bien. Esa- Entonces,
Ok, gracias. Entonces nos habíamos quedado en la parte de diseño del perfil de la leva, ¿no? Y habíamos llegado a esta ecuación que tenemos por aquí, ¿sale? Ahora, ya no hablé yo mucho de esta ecuación, pero esta ecuación es resultado del sistema triangular. Si ustedes se dan cuenta, la naturaleza de la ecuación refleja que el perfil de la leva, ¿no? El que tenemos ahí, finalmente el que se forma a partir de esto, ¿sale? Ok, perdón, el que se forma a partir de esta sección, ¿no? Que es el punto de contacto, o sea, forma un sistema triangular respecto de la recta de movilidad de lo que viene siendo la leva. Entonces, recuerden, ¿no? Que esta distancia que finalmente estamos desplazando, ¿no? O sea, el cambio que tenemos aquí, ¿sale? Precisamente se ve de esta parte. Recuerden que esta, ¿sale? Esta específicamente es la que tenemos aquí, es el descentrado que se da, estamos de acuerdo, del movimiento a este. Y que en este caso queda representado por la variación, ¿sale? De esta parte, ¿sale? Es decir, la derivada de L respecto de la derivada de la posición angular, ¿sale? Ay, perdón, de la posición angular del seguidor. No. Ahí está, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, es este sistema triangular, es a lo que voy, ¿sale? Entonces, por eso es que se saca lo que viene siendo el perfil de la leva a partir de esa relación, pero que es transferible finalmente a la longitud, ¿sale? Entre el coseno de teta, recordando que teta no es este símbolo, sino que es este teta. Pero recuerden que teta depende de la variación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de esta específicamente que tenemos por aquí. Por eso es que finalmente corresponde, ¿estamos de acuerdo? El cambio específicamente. ¿Ok? Entonces realmente es por eso que podemos plantear las ecuaciones de esta forma. ¿Ok? O bajo este esquema general. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eh, en este caso, bueno, sabemos, insisto, ¿sale? Que tenemos el ángulo de rotación de la leva, ¿no? Medido contra la dirección de rotación de la leva respecto de la línea radial de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Que esa línea, ya habíamos hablado de ella, ¿no? Y su naturaleza principalmente, que en este caso, por ejemplo, podemos plantear esta, ¿sale? En los libros y en general no se establece realmente a la línea de referencia radial de una forma precisa, incluso es muy ambigua porque las levas, insisto, pues, son de formas irregulares y cosas así. Y evidentemente los autores lo presentan así, haciendo alusión a que puede ser aplicable a cualquier leva. Entonces ellos posicionan arbitrariamente la línea de referencia radial, pues digamos, para darle un contexto de sí a dónde, o más bien dónde, perdón, se está midiendo esa característica en especial. Un momentito, perdón, un minutito. Eso, perdón, compañeros. Entonces, como les comentaba, la referencia, digamos, de la línea radial, pues no está definida, insisto, de forma muy precisa, al menos en estos casos, ¿sale? Pero por conveniencia se maneja, ¿no? Esta relación que mencionábamos, ¿no? Que es el punto de transición entre el círculo base y lo que viene siendo el cambio, digamos, ¿no? Del perfil específicamente de la ley, ¿sale? Entonces, entendí esa parte, ¿sale? Aparte, pues también tenemos lo que viene siendo la distancia perpendicular de la cara del seguidor al centro de la leva, la cual está en función, evidentemente, del ángulo de rotación, ¿sale? Después tenemos la diferencial, ¿no? De la longitud respecto del ángulo de rotación de la leva, ¿no? Que en este caso pues, la conocemos como el valor real de la razón de cambio del desplazamiento del seguidor con respecto al ángulo de la leva. ¿Estamos de acuerdo?
Y entonces podemos concluir que las coordenadas polares del perfil de la leva, pues serían estas que tenemos aquí, ¿sale? Recordando que son polares, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, si quisiéramos hacer nosotros, por ejemplo, el planteamiento de un perfil de la leva, pues podríamos hacerlo directamente sobre lo que viene siendo la transformación, ¿no? Del sistema polar al sistema cartesiano, ¿no? O graficarlo directamente desde perspectiva polar, ¿no? O sea, finalmente depende, pues, del programa donde ustedes estén considerando esa parte, perdón, ¿sale? Ahora, puntos importantes a considerar, digamos, de estas ecuaciones. Evidentemente aquí el factor, digamos, que surge o posiblemente el que es más extraño pueda ser la diferencial, ¿no? Es decir, lo que viene siendo la razón de cambio, ¿estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, ¿cuál podría ser el problema de esa variable específicamente? Porque al menos como la hemos estado manejando, es una variable que podemos nosotros conocer y de la cual su posición específica es la que nos da en este caso la condición del perfil. Entonces, ¿cuál sería ahí el problema que estamos viendo por ahí? O más bien, ¿cuál sería el problema de considerarla así? ¿O no le ven problema, por ejemplo, en utilizar esa variable? O sea, ¿ven que sería fácil implementarla entonces? Por ejemplo, L, o sea, si nosotros planteamos a L, ¿L qué sería? En términos de lo que hemos estado viendo previamente. L, ¿cómo la describiría? O sea, L es la distancia perpendicular de la cara del seguidor de la leva en función del ángulo de rotación de la leva. O sea, ¿L qué sería? De acuerdo con la teoría que ya vimos. No, profe, no se me ocurre. ¿No? Ah, por ejemplo, o sea, ¿qué representa L? Representa la posición del seguidor, ¿cierto? Pero la posición real del seguidor, ¿pero esa de quién depende? O sea, si la posición real del seguidor depende del ángulo de rotación de la leva, entonces ¿de quién estaríamos hablando en base a los conceptos que vimos previamente? O sea, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí conocer entonces las ecuaciones semicicloidal, cicloidal y todas esas? O sea, ¿cuál es la idea de haber hablado de esas funciones? O sea, ¿para qué me sirven estas? Para conocer la posición, ¿no? Que va a tener el ángulo. Exactamente. O sea, estas ecuaciones me sirven para conocer la posición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que L, ¿sale? Depende, es la función que depende, ¿sale? De el ángulo de rotación. Dicho de otra forma, es la función de movilidad del seguidor. Ya la conozco. ¿Estamos de acuerdo? Que sería esta, ¿sale? Entonces, cuando yo hago la diferencial, importante, la diferencial de L respecto del ángulo de rotación de la leva, ¿eso qué sería? ¿La velocidad del seguidor? Pues es que no sería la velocidad del seguidor. No lo escuché, compañero, otra vez. ¿Qué pasó?
Digo que no sería la velocidad del seguidor, ¿sí? No, no es la velocidad del seguidor exactamente, ¿sale? Que es, o sea, su concepto es muy claro, es la razón de cambio, es decir, la proporción de que por cuánto roto, cuánto avanzo. Eso es una proporción, ¿sale? Por la proporción de alguna forma yo ya la conozco, ¿sale? ¿Por qué? Cuando yo, por ejemplo, empiezo a darle valores de teta a este valor, entonces yo estaría obteniendo en base, bueno, no, bueno, aquí es teta, perdón, pero para nosotros en este caso sería el ángulo de rotación de la leva, insisto, ¿sale? O sea, cuando yo empiezo a darle valores al ángulo de rotación de la leva, este ángulo va de 0 a 360 grados, ¿cierto? Teóricamente. Pero para cada uno de estos valores que yo discrete en la rotación completa de la leva, yo estaré obteniendo un valor de L, ¿cierto? O sea, el ángulo, para este ángulo, tengo un valor X y para 360, en teoría, volvería al mismo valor X, ¿sí o no? Porque estoy dando una rotación completa. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que conozco, sale el valor de L para cada valor del ángulo de rotación de la leva. Entonces, puedo conocer la razón de cambio. ¿Cómo? Combinando en vez de... Combinando con teta, ¿no, profe? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché, compañero. En vez de usar esa variable, usar teta, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, Con la diferencial, ¿qué representa? el cambio. El cambio, ¿no? Es decir, en este caso, una pendiente, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, en este sentido, hay varios métodos que podemos utilizar, pero la realidad es que como conocemos los números, ¿sale? Y conocemos el resultado para cada uno de ellos, entonces yo puedo aplicar derivación numérica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay diferentes técnicas de derivación numérica que ustedes pueden encontrar disponibles, ¿sale? La más básica es la que se fundamenta en la idea de que es una pendiente, cual se establece básicamente, ¿no? Y hay otros métodos un poquito más extensos, ¿no? No quiero decir complicados, porque la verdad es que no lo es así, ¿sale? Depende finalmente del tipo de derivación numérica que puedan aplicar. Hay algunos métodos que se pueden aplicar más fácil que otros, ¿no? Pero mediante la derivación numérica, como conocen los números, entonces ustedes pueden determinar precisamente esta parte. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este valor lo pueden ustedes conocer. ¿Ok? Esa relación la pueden conocer. De hecho, ese es el punto del diseño, digamos, de una leva específicamente. Porque el concepto de la razón de cambio se mantiene constante, porque yo debo de definir, en este caso, la condición. Pero claro, esa condición depende de la ecuación que describe la movilidad de la leva. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso particular. Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿ok? Pero es importante entender esa parte, ¿ok? Por lo que en este caso, las coordenadas, insisto, pues serían RP, ¿no? Que sea la posición del perfil, y en este caso el ángulo en un sistema de coordenadas polar sería la suma del ángulo de rotación de la leva más teta. ¿Estamos de acuerdo? Ya que como les comento, pues hay una diferencia entre ellos, un desfasamiento específicamente, ¿no? Que va a existir entre ellos de forma general, ¿sale? Y que precisamente representa, ¿no? Esa variable. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, si nosotros somos prácticos en este sentido, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ¿sale? Si consideramos, por ejemplo, que esta es la línea de referencia radial, entonces teta realmente aquí representa básicamente esa diferencia que existe. Y entonces, el ángulo adicional que se forma, ¿sale? El que se formaría aquí, ¿ok? Este específicamente sería, ¿sale? Realmente nuestro teta, o sea, sería este realmente teta y este sería nuestro ángulo de rotación de la leva. ¿Estamos de acuerdo? Realmente el ángulo de rotación de la leva, este que estamos definiendo aquí, contempla más bien un posicionamiento, por eso les digo una base de referencia para definir dónde está ubicada la leva. O sea, esa es básicamente su función, no es otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente a través de la suma, entonces yo puedo ubicar perfectamente dónde está ubicada mi leva, sin problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas ecuaciones son válidas únicamente para la condición, ¿sale? De un seguidor de cara plana
¿sale? De ángulo recto, ¿sale? ¿Ok? En bueno, un seguidor de cara plana lineal específicamente. Muchos le dicen seguidor de cara plana de ángulo recto, ¿sale? Pero bueno, sí es importante identificar que es de seguidor lineal, específicamente porque finalmente el seguidor, pues, valga la redundancia, es línea. Ahora, este es el tipo de resolución más básica de todos. Estamos de acuerdo, es el modelo más simplificado de todos. Pero no obstante, en términos generales, hay otros tipos de movilidad. De hecho, aquí la tenemos. Esta vendría siendo la que nosotros acabamos de analizar, ¿vale? Hace un momento, ¿ok? Y que por principio es idéntica a esta, ¿sale? Porque si se dan cuenta, las dos se fundamentan en que hay un solo punto de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no obstante, en general, insisto, hay otras tres soluciones adicionales que se pueden encontrar para casos de levas, ¿sale? Y en este caso sería la de leva con seguidor oscilante de cara plana, que sería esta específicamente, ¿ok? Leva con seguidor de rodillo de traslación excéntrica, que sería este, ¿ok? Y leva con seguidor de rodillo oscilante, que sería este realmente. O sea, este, ¿sale? Se comporta exactamente que este y este exactamente que este, porque estos les llaman puntuales, pero pues, realmente por su principio de resolución es exactamente igual que los de estos, ¿sale? No hay ninguna diferencia, porque de todas formas se va a dar esa condición de descentrada, ¿estamos de acuerdo? Entonces realmente no es tan problemático, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros planteamos entonces el primero, ¿sale? Que vamos a trabajar primero, el de seguidor oscilante de cara plana, vamos a contemplar que el ángulo teta entre la cara del seguidor y el punto de contacto en la leva, ¿sale? Y el seguidor es esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta ecuación, por ejemplo, ¿sale? Si nosotros la observamos, evidentemente toma la misma naturaleza que la que tenemos aquí, porque teta, una vez más, es el mismo valor que nosotros tenemos definido. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en este caso, la leva, ¿sale? Que tenemos específicamente va a ser esta de por aquí, ¿sale? Esta sería una simplificación bastante general de lo que tenemos, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos en este caso nuestra referencia, ¿no? Es decir, lo que viene siendo nuestro línea de referencia radial, por ejemplo, nos podemos plantear que nuestra línea de referencia radial sea esta, ¿ok? De esta forma, ¿ok? Entonces, sucede exactamente lo mismo que en el caso anterior, es decir, bueno, o esta más bien, algo así, ¿sale? Entonces surge exactamente lo mismo, ¿sale? El ángulo en este caso, es decir, la posición específicamente de la leva, pues queda definida por el punto de contacto, es decir, aquí, ¿estamos? O sea, este sería nuestro punto de contacto. Entonces, ¿cómo se aplica la relación en este caso del ángulo de la leva? Pues exactamente igual. Es decir, ahora, a partir de la línea de referencia radial hacia acá, esto sería específicamente la posición, ¿sale? La posición de rotación de la leva. Ahí está, ¿sale? O sea, sería esta específicamente, ¿ok? Pero después de lo que viene siendo esta línea, ahora nuestra línea de referencia ya no puede ser la referencia lineal que teníamos en el caso, sino que ahora tomamos la distancia, es decir, la distancia horizontal de el punto en el que gira, ¿sale? Le dicen punto de pivote del seguidor y el punto de giro de la leva. Por lo que en este caso, el ángulo adicional que se forma, en este caso, este sería específicamente ese digamos, es un ángulo, digamos, complementario que se va a formar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí vienen varios aspectos, ¿sale? Este ángulo complementario, ¿sale? Va a ir, ¿ok? Pero vamos a plantearlo con un poquito más de detalle. Es decir, aquí, por ejemplo, insisto, se forma la posición radio, ¿sale? Pero aquí viene un problema y es las componentes, por ejemplo, que se forman a partir de este sistema, es decir, a partir de este específicamente, ¿sale? Por ejemplo, yo puedo plantear las componentes triangulares de este sistema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, viéndolo como si fuera un triángulo perfecto. Entonces, a partir de esto, genera una normal, ¿sale? Y entonces esto finalmente se formaría de esta manera. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, esa sería, recuerden, esto es normal, entonces está a 90 grados, ¿ok? Entonces, aquí el problema es que si nosotros nos damos cuenta, ¿sale? Ese ángulo específicamente que, digo, esa recta, perdón, que se está formando, ¿sale? Me da una nueva posición, o sea que de hecho incluso se queda, digamos, empalmada con la que ya tengo yo originalmente aquí, ¿sale? Bueno, realmente esta, ¿sale? O sea, la diferencia que existe entre este y este, o sea, el ángulo que se forma aquí específicamente, ¿sale? Este realmente es nuestro teta, ¿sale? El cual, insisto, estaría complementario, ¿sale? Al ángulo que se forma por acá, ¿sale? Este ángulo, ¿sale? Es ese ángulo complementario, ¿ok? Que vamos a definirlo como el tridentito que tenemos por acá, ¿sale? Y entonces, ahora sí, este más este forman en este caso, perdón, la posición real de dónde está ubicado el perfil de la leva. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto. Ahora, ¿por qué se hace esta relación? Porque finalmente, al descomponer esta y esta en términos de las variables que realmente lo componen, ¿no? O las variables que están componiendo, digamos, al sistema, ¿sale? Nosotros podemos, digamos, definir de alguna forma las relaciones, ¿no? Que se manejan aquí, porque yo conozco dos distancias. La primera es A, que es la distancia entre centros, ¿sale? Y E, que es el valor de la excentricidad de la leva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, esta componente, ¿sale? Que realmente llega hasta el centro, digo, aquí yo la presento por acá, pero la realidad es que esto se genera, se traslada hasta acá, ¿eh? Solo que como mi esquema es muy pequeñito, no puedo yo digamos, definirlo del todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros descomponemos esto, ¿sale? Realmente esta y esta, ¿sale? Dependen directamente de lo que vienen siendo las variables que yo conozco, es decir, la excentricidad y la longitud de la leva. Digo, la longitud, perdón, de lo que viene siendo la distancia entre centros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta componente, por ejemplo, que vemos aquí, son precisamente esa parte, es decir, A coseno de teta, digo, A coseno de este ángulo, ¿sale? Es en este caso el ángulo que tenemos por aquí, ¿ok? Y que, digo, si este ángulo específicamente del que estamos hablando aquí sería el ángulo de la posición del seguidor, ¿sale? ¿Ok? Este es el ángulo de posición del seguidor. Entonces, a partir de este principio, ¿sale? Podemos entonces definir la distancia total que existiría hacia acá. Insisto, este es el sistema triangular, pero está recargado hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo esta parte, ¿sale? Este específicamente va a ser A coseno del ángulo, ¿ok? Y este que se forma por aquí, ¿sale? La distancia sería E, no, perdón, lo manejamos como E, permítame, creo que aquí tengo un error. Sí, es que aquí lo tengo como F y no es F, es E. Un momentito, déjeme lo corrijo porque si no va, va a confundirse. Aquí sería E, ahí está. Listo, perdón, es que es E, ¿sale? Y entonces este que se forma sería E más A seno de el ángulo del ángulo o la posición del oscilador. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, aquí están las variables que intervienen, ¿sale? Entonces, de aquí, por ejemplo, seguimos con la misma nomenclatura que la anterior. Sería el ángulo de la rotación de la leva medido desde la línea radial de referencia, ¿sale? Sobre la leva hasta la línea entre el centro de la leva, ¿sale? Y el punto de pivote, ¿sale? El punto de pivote, evidentemente, son los puntos de giro, normalmente es como se maneja, ¿sale? Después tenemos la posición angular de la cara del seguidor con respecto a la línea central entre el centro de la leva y el pivote del seguidor, es decir, este específicamente, ¿sale? Y finalmente,
la variable es el valor, la diferencial, perdón, va a ser igual la razón del cambio real en este caso. Ahora, ¿por qué le llamamos razón del cambio real? Precisamente porque depende de los valores, digamos, eh, numéricos que ustedes ya conocen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente ahí es donde viene el concepto real, específicamente porque finalmente depende directamente de esos valores numéricos que ustedes obtienen, que finalmente van a venir con sus variaciones particulares y y sus diferencias finalmente por la naturaleza del cálculo que se esté utilizando. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, insisto, ¿sale? Va a permitirnos definir la posición angular del seguidor respecto del ángulo de la leva. Ahora, antes de que entremos con la siguiente parte, por ejemplo, si nosotros contemplamos esto ahora como la posición, o sea, ya no tenemos una posición lineal, tenemos una posición angular, ¿sale? ¿Podría yo utilizar estos mismos movimientos para esa cuestión? Pues sí, ¿no, profe? ¿Por qué? Porque describía mi movimiento, ¿no? Básicamente. Describen el movimiento. Ok, dice el compañero que es porque describen un movimiento. Ok, entonces, ¿pueden tomar cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de variable de entrada? Porque, por ejemplo, ahí se habla de L, ¿no? Ahí evidentemente se habla de una longitud, ¿no? Entonces, ¿pueden ser aplicables o no? Yo digo que no, profe, porque creo que también involucra otra variable, ¿no? Que es beta. Y No, pero beta, ¿qué es? Perdón, es el ángulo normalizado. Pero ese depende nada más de las posiciones, perdón, o de las relaciones, perdón, de ascensión y de descenso del seguidor. O sea, son los intervalos básicamente angulares en los que el seguidor baja y sube, ¿sí o no? O sea, sí, realmente ahí profe. definimos a beta. Entonces, ¿pueden o no utilizarse? Por ejemplo, vamos a regresar a las bases fundamentales. Esta es la base fundamental en la que originalmente establecimos el polinomio de séptimo grado. Entonces, repito, ¿podemos utilizar esas ecuaciones para describir un movimiento angular? Por ejemplo, L en esta ecuación que representa. La posición máxima del seguidor, ¿no? Exactamente. Es decir, la distancia máxima. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el máximo desplazamiento que va a tener. Ahora, por su naturaleza, cuando hablamos de la distancia máxima, inherentemente, eso quiere decir que, ¿qué? Que tiene un valor numérico, pero también una unidad. Es decir, la longitud puede ser 30 centímetros, por ejemplo, si es mi máximo, 30 centímetros, 20 centímetros. Porque finalmente, ¿qué es lo que hace el polinomio? Obtiene un valor que siempre da un valor que O sea, ¿se refiere al tipo de valor o que no entiendo? sí, sí, Siempre da sí, un o valor sea, numérico, ¿no? otra vez, como no lo escuché, un valor que Digo, siempre da un valor numérico, ¿no? sí, claro, pero hay una naturaleza en ese valor numérico. Y no tanto en la velocidad ni en la aceleración, al desplazamiento. Entonces sería en cuestión de pi radianes, ¿no? Básicamente.
No. O sea, a lo que me refiero es lo siguiente. O sea, cuando nosotros Es utilizamos fraccionaria. No. es fraccionaria, exactamente. Entonces, si es fraccionario, entonces decíamos que finalmente cuando nosotros multiplicamos por el máximo, ¿sale? La máxima longitud que puede seguir el seguidor lineal, entonces por el factor fraccionario, ¿qué es lo que me va a dar? Las proporciones de la posición máxima, ¿sale? Pero fíjense, depende de L máximo. Pero ¿qué pasa si L ahora no es una distancia, es un ángulo? Entonces, ¿se pueden utilizar o no se pueden utilizar? O sea, porque cuando esté en el contacto con el círculo base, va a haber un ángulo o una posición, digamos, angular en el seguidor. Es decir, ese ángulo que tenemos por ahí va a tener finalmente un valor específico, ¿sale? Que en este caso correspondería con mi posición cero, ¿ok? Pero después, conforme yo vaya aplicando las condiciones de subida y de bajada, ¿qué es lo que sucede? Ese ángulo va a ir, ¿qué? Subiendo. No sé si más o menos se entiende esa parte. Es decir, sí puedo utilizar estas ecuaciones. Lo único que sucede es que aquí, evidentemente, ya están planteadas desde la perspectiva de un seguidor lineal, pero los comportamientos básicos de cómo describir el movimiento de una leva, ¿sale? Recuerden que solamente definen la proporción. Entonces, por ende, toman la naturaleza del factor multiplicante. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, L, ¿sale? O sea, si L no es una distancia, sino que es un ángulo, las ecuaciones funcionan igualmente. Porque las único que hacen las ecuaciones, como bien lo dijo el compañero al principio, describen un movimiento, nada más. Pero lo que les da sentido físico es, en este caso, la distancia del seguidor. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Ok, profe. perfecto. Entonces, realmente el manejo de la información es exactamente igual que en esas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aparte de esto, perdón, pues tenemos otros dos factores que son en este caso constantes y que precisamente es la razón por la que toma la ecuación esta forma, ¿sale? Y son precisamente el valor E, que es la excentricidad de la cara del seguidor desde el pivote del seguidor, ¿sale? ¿Ok? Que en esta condición, por ejemplo, sería positiva, ¿sale? Y A, que es la distancia del centro de la leva al pivote del seguidor, que es la distancia que tenemos abajo, ¿sale? Entonces, de esas anteriores ecuaciones, ¿sale? Entonces, y a partir del análisis que tenemos aquí, entonces podemos concluir, ¿sale? Que en este caso, ¿sale? Que, digamos, las funciones trigonométricas, pues van a corresponder, es decir, me refiero a estas funciones trigonométricas, ¿eh? ¿Sale? Estas corresponden a las componentes de la cara del oscilador respecto de los dos puntos de pivote formado por el triángulo que se está formando. En este caso, como esta únicamente depende, ¿sale? De A, entonces por eso toma esta naturaleza. Pero aquí, por ejemplo, ¿sale? Es A, pero el A se forma a partir de esto. Entonces yo tengo que sumarle para obtener esta distancia total la distancia de la excentricidad. Por eso es que toma esta forma, porque la excentricidad es constante. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, por eso toman esa forma. O sea, A seno de solamente representa esta sección. Me falta la parte de la excentricidad. Por eso es que la sumo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros observamos también, ¿sale? Y por la triangulación que se está obteniendo finalmente del sistema, ¿sale? En este caso, el ángulo que yo tengo aquí, ¿sale? Es el ángulo opuesto que se está generando dentro del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este ángulo que yo estoy poniendo aquí es este mismo, ¿sí o no? Sí. Entonces, puedo entonces aplicar el principio de un sistema triangular y entonces sería esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Que es únicamente recordando que la suma de un triángulo, o sea, la suma de los ángulos de un triángulo forman 180 grados. Eso es todo.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabiendo eso, entonces se puede definir que la distancia radial del centro de la leva al punto de contacto o el punto que define el perfil de la leva va a ser en este caso RP igual a la excentricidad más la distancia entre centros por el seno, ¿sale? De el ángulo, ¿ok? De posición de el seguidor lineal. El ángulo, ya en este caso, ¿sale? Yo lo conozco de previamente porque es este que tengo por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero esto entre el coseno, ¿sale? Ahora sí, ¿sale? De el ángulo, ¿sale? O sea, del ángulo que se va a formar entre la cara del seguidor y el punto de contacto entre la leva y el seguidor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este. ¿Ok? Entonces, de ahí toma la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es interesante porque teta, en todos estos casos, realmente es podemos decirlo, es el factor no correctivo. O sea, es el ángulo que nos falta para poder describir la posición correcta del ángulo, porque ese es el que realmente cambia. O sea, él va a cambiar, ¿sale? Conforme va modificándose. ¿Estamos de acuerdo? Porque él se establece a partir del punto de contacto. Evidentemente, conforme vamos cambiando la rotación de la leva, estos ángulos van cambiando de forma progresiva, pero basado en él. ¿Estamos de acuerdo? O sea, finalmente él es el que gobierna las diferentes condiciones de la movilidad, ¿sale? Pero claro, como esto finalmente depende de las condiciones geométricas que no cambian, entonces por eso se aíslan finalmente digamos, del fenómeno general, o sea, de esta parte, y por eso precisamente, de hecho, son variables de entrada para describir su posición real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente esta es, digamos, la variable ruidosa, como en los casos anteriores, ¿no? Y bueno, donde se vuelve a presentar pues, la misma disyuntiva, ¿no? De cómo evaluar entonces a esta variable específica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto solamente me daría el radio, digo, la posición del perfil, ¿sí? Pero recordemos que en este caso eso correspondería a la que tengo por acá, ¿sale? Entonces, por ende, se dice que las coordenadas del perfil de la leva respecto de la línea radial de referencia serían, en este caso, RP, ¿sale? O sea, el radio del perfil de la leva, y después la suma de todos los ángulos, que nos damos cuenta son todos complementarios. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, podríamos entonces definir, como se les digo, la posición real que ocuparía el perfil de la leva en ese tipo de seguidores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas por ahí? No entendí algo. Entonces, A es la, como dijo, distancia entre los centros, ¿no? Del Es triángulo. esta. Sí, a ver, si quieren lo borramos tantito. Ahí está. Eso es A. ¿Sale? Y E es la excentricidad. Ok. Y entonces, A coseno de ese ángulo que no recuerdo su nombre, es la distancia completa, ¿no? De la... Sí, este ángulo es la posición angular del seguidor. Ajá. La posición angular del seguidor. Entonces tendríamos A coseno de la posición angular del seguidor, ¿sale? Ok, en esta, digamos, en esta componente, perdón, mientras que la otra sería la parte complementaria, es decir, sería el seno más el desfase que tenemos por la excentricidad. Por eso es que son suma. Porque esta componente depende de este triángulo que se forma aquí. Pero entonces, ¿quién te faltaría? Te falta un pedazo para llegar abajo, pero ese pedazo que te falta es la excentricidad. Por eso es que se maneja así la ecuación. Ok, profe. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Sí. Entonces, esto sería, incluso, insisto, perdón, solo válido para ese tipo de seguidores. Ahora, tenemos otros dos casos, ¿sale? Que los vamos a ver juntos porque hay una cuestión interesante entre ambos, ¿sale? Ahora, de los dos seguidores adicionales, que en este caso son los que tienen, en este caso, rodillo, ¿sale? Surge una circunstancia interesante y es que ahora, ¿sale? La posición
del punto, pues, bueno, realmente lo otro que nos interesa en todos estos casos, ¿sale? Es determinar el perfil de la leva. O sea, ese es nuestro objetivo, o sea, diseñar la leva, saber cómo va a ser la leva en base a una condición de subidas y bajadas que yo le puedo dar arbitrariamente. Ese es el objetivo, ¿sale? Pero en el caso de los anteriores, ¿sale? Yo tenía caras planas. Entonces, eso finalmente generaba que el seguidor no tuviera ningún tipo de elemento adicional, geométricamente hablando, ¿sale? Que tuviera yo que tomar en cuenta, ¿sale? Para definir ese punto de contacto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si esto es más grueso, o sea, por ejemplo, si el seguidor tiene mayor espesor aquí, eso no afecta esta condición geométrica. Lo mismo sucede con este. ¿Sale? Si el seguidor es más grueso, ¿no? O cambia su forma, no afecta a esto, ¿sale? Cambiaría si no fuera recto, evidentemente, esto, ¿no? Pero si aquí, por ejemplo, es que esto es más grande, ¿no? ¿Sale? O algo por el estilo, o incluso más, más largo, no afecta las condiciones del punto de contacto que se están planteando. O sea, no hay forma que geométricamente lo haga. Pero en estos sí, ¿ok? Y la variable que finalmente afecta es precisamente el rodillo, porque si el rodillo tiene un cierto diámetro, entonces eso modifica finalmente el punto de contacto. Es decir, el rodillo, al sí tener una condición o tener que controlarse una condición geométrica, ¿sale? Porque finalmente es un rodillo, es un círculo. Ese círculo finalmente define las condiciones relativas de dónde está ubicado, digamos, digamos, el punto de contacto entre la leva y el seguidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ende, ¿sale? Las condiciones ahora se cambian, ¿sale? Y ya no se analiza necesariamente desde el punto de vista del ángulo, ¿sale? Que se forma específicamente con, digamos, la leva únicamente, sino que ahora se definen a partir del círculo base, pero del seguidor. ¿Estamos de acuerdo? Que lo podemos ver por aquí, ¿sale? Si se dan cuenta, las condiciones de movilidad son exactamente las mismas. O sea, las variables de entrada y de salida, bueno, las variables de entrada y de salida, perdón, del análisis no cambian respecto de los dos anteriores. O sea, al menos lo podemos ver así directamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, finalmente el primero tendrá un movimiento lineal, ¿sale? ¿Ok? Y el segundo tendrá un movimiento angular. O sea, eso es únicamente, o sea, realmente pueden trasladarse a los otros. Pero finalmente, insisto, este diámetro afecta. Y entonces se forma un nuevo conjunto de relaciones intrínsecas entre ambos, ¿sale? Porque finalmente, a partir de lo que viene siendo la posición, ¿sale? Yo puedo definir, por ejemplo, el perfil característico, por ejemplo, del centro y aquí, ¿sale? Porque realmente el punto de contacto sale de lo que viene siendo, o sea, yo puedo definir, vaya, el punto de contacto. El punto de contacto de la leva sería aquí y el de la otra leva sería por acá, ¿sale? Pero claro, o sea, eso depende, perdón, directamente de la distancia entre centros que ellos tengan, ¿sale? O sea, esta R que ponemos aquí o esta que tenemos por acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa distancia, ¿sale? No es la misma, ¿sale? A ver, déjame ver si aquí lo podemos plantear un poquito mejor. Esta viene por aquí, ¿sale? Y después, muy exagerada, por acá. Esto así. Y aquí tenemos el punto de contacto, ¿sale? O sea, hay un desfase entre ellos, ¿sale? Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, tenemos una nueva variable. Ya no solamente dependemos, o el perfil de la leva, ya no solamente depende, propiamente dicho, de esas variables, sino que ahora tenemos una adicional, que es precisamente la distancia entre centros entre la leva y el seguidor, o bueno, el centro del rodillo, específicamente. Eso es lo que cambia en estos nuevos análisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora el radio del seguidor cobra relevancia, precisamente porque de él depende esa variable que pusimos ahí, ¿sale? Es decir, esta adicional, evidentemente, depende de el perfil de la leva, ¿sale? Más el radio del seguidor. Lo mismo sucede aquí, perfil más radio del seguidor.
Eso es lo que cambia respecto de los casos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, la definición, digamos, de raíz es exactamente igual que en los casos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, la misma relación de, por ejemplo, de la condición radial específicamente, ¿sale? O sea, el ángulo que se forma es exactamente igual, ¿sale? Pero aparte, ¿sale? Y también decirlo aquí, perdón. O sea, realmente las variables de la leva en los dos casos mantienen exactamente las mismas condiciones que que los dos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner nuestro límite, ¿sale? Nuestro línea de referencia radial, ¿no? Y obtener el ángulo que corresponde, ¿sale? ¿Hasta dónde? Hasta, precisamente, por ejemplo, si lo tenemos por aquí, más o menos, entonces el ángulo que se forma de esa referencia radial viene siendo este específicamente, que recordemos que para nosotros este es el que define la posición angular de la leva. Ahí está, ¿sale? O sea, ese sigue siendo el mismo, ¿ok? Pero ahora, ¿sale? Ya no dependemos de teta, o sea, porque ahora, por ejemplo, insisto, si este es el punto de contacto, por ejemplo, este que tenemos por aquí, o sea, si hiciéramos una magnificación de esto, tendríamos el punto del seguidor de aquí, pero el punto de contacto está desfasado por acá. Entonces, este, por ejemplo, es el radio del perfil, ¿sale? Y este podemos decir que es la distancia entre centros. Vamos a ponerle DC. Y este es el radio del seguidor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entonces tenemos dos condiciones radiales adicionales. Ahora, el ángulo, por ejemplo, que se contempla en estos cálculos ya no tiene que ser teta. Recuerden que teta, en los casos anteriores, como en este, lo hemos definido a partir de la distancia total que se marcaba, a partir de este ángulo de la posición radial hasta este. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, a esto, por ejemplo, o sea, si teníamos esta línea, perdón, que es la que está marcando con el seguidor lineal, entonces yo sacaba y decía, pues este hasta acá, este para mí era precisamente teta, ¿sale? Pero aquí teta ya no me interesa. ¿Por qué no me interesa teta? Porque realmente lo que yo necesito conocer, ¿sale? Ahora es el ángulo, pero en el que se forma la relación entre centros, este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Este es el que realmente a mí me interesa, que de hecho lo tenemos igual definido, perdón, como este elemento, ¿sale? Ahora este es el que me importa, ¿sale? ¿Por qué? Porque a partir de él, entonces, ahora sí puedo establecer las condiciones del punto de referencia de dónde está ubicado el seguidor, que es el que tengo por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, pues sucede exactamente lo mismo, ¿sale? Tenemos, vamos a borrar esto tantito, eh, y este. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la distancia lineal específicamente, ¿sale? Que en este caso es esta, ¿sale? Este ángulo que tenemos por aquí, ¿ok? Y que contempla precisamente la posición, digamos, del seguidor respecto, o sea, el ángulo del seguidor, ¿no? Respecto de lo que viene siendo, digamos, el punto de contacto específicamente. O sea, porque si nosotros contemplamos que el punto de contacto, por ejemplo, está por acá, ¿sale? Entonces finalmente hay un desfasamiento, ¿no? Respecto de estos, ¿sale? Entonces, ese desfase, ¿sale? Que existe, complementario al punto de contacto, sí, tenemos punto de contacto por acá, muy exagerado, insisto, ¿sale? Tenemos un ángulo que se forma aquí, ¿sale? Después tenemos la variable que se forma acá, ¿sale? Y después tenemos esta, ¿sale? O sea, si dan cuenta, es exactamente lo que tengo por aquí, ¿sale? Entonces, aquí, cuando yo hago esto, ¿sale? Este, por ejemplo, insisto, ¿sale? Está definido a partir, ¿sale? De lo que viene siendo esta. O sea, este es un reflejo de lo que sucede aquí, ¿ok? Lo que está sucediendo por acá. Porque este ángulo específicamente que se está formando, ¿sale? Aquí yo lo pongo lineal, vamos a ponerlo más correcto. Normalmente tendré una inclinación.
Muy exagerado, algo así, y luego algo así, ¿sale? Entonces, este, por ejemplo, sería RP, RS, ¿sale? Y entonces, este ángulo que estamos viendo aquí es el que se forma a partir de esta, ¿sale? De esta línea, este. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el que se está formando. Pero el ángulo que se forma aquí, este, es alfa, que es el que me define la posición de este. Entonces, a partir de esto, entonces, yo puedo decir que de este caso, ¿sale? Es decir, en el seguidor de rodillo de traslación excéntrica, ahora el ángulo alfa se plantea desde el centro del seguidor entre el punto de contacto del seguidor y el centro de la leva. Es decir, alfa es este ángulo, el que se está formando aquí, entre la distancia entre centros, perdón, y el punto de contacto respecto del centro del seguidor, o sea, el de aquí. Este es el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este sentido, sale las variables, por ejemplo, que tenemos por aquí. M, por ejemplo, evidentemente, M, perdón, representa la excentricidad. Este para nosotros es M, ¿sale? Y L, evidentemente, pues es la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Que la distancia, ¿sale? Se mide desde aquí hasta acá. Esto es L. ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros. ¿Ok? Ahora, aquí notarán una cuestión interesante y es que aquí nos pone dos valores el esquema. Ahora, esto se debe a que este S0 sería lo que los autores también denominan como posición del seguidor cero. Es decir, esto es cuando la leva está en contacto con el círculo de base. Entonces, en teoría, la leva está en su posición inferior. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces realmente la condición de subida se da aquí. Pero claro, la longitud total del sistema realmente es la suma de las dos. O sea, L representa todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería L, sale del ángulo de la posición de la leva. ¿Ok? Y tomaría esta forma que tenemos por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, insisto, o sea, ya no por eso ya no hablamos de teta, ahora hablamos de alfa, porque alfa ahora está tomada a partir de ese punto de referencia del seguidor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, la naturaleza de la ecuación es parecida a la del primer caso que vimos, salvo que ahora finalmente tenemos más inclusión de, bueno, tenemos variables adicionales, pero finalmente el factor, ¿no? Que es el fundamental, ¿no? Que es la razón de cambio, se sigue manteniendo. Entonces, a partir de la ecuación anterior, ¿sale? Entonces, M representa la distancia a la línea de traslación del centro del seguidor que se encuentra descentrado respecto del centro de la leva. Entonces, esa distancia, ¿no? Y es considerado negativo cuando la dirección de la excentricidad, perdón, va en el movimiento de la leva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hacia dónde gira la leva, ¿sale? O sea, si gira hacia donde está la leva, entonces es negativo, ¿sale? ¿Ok? Después tenemos, no sé por qué lo cambió. Déjame ver, ok, observación de la leva. No, hay que corregirlo. Permítame. No sé por qué me puso ese símbolo. Ok, listo. Tenía otro símbolo. Me fijé, ¿eh? Pero es el ángulo de rotación de la leva, insisto, medido contra la dirección de rotación de la leva respecto de la línea de referencia radial hasta la línea central de la leva en dirección del movimiento del seguidor. O sea, es exactamente la misma variable, ¿sale? Y después, perdón, tenemos L, ¿sale? Que es la distancia del centro del seguidor al centro de la leva, medida paralela a la traslación del cilindro. Y finalmente, la diferencial, que es el valor actual o valor real de la razón de cambio del desplazamiento del seguidor respecto al ángulo de la leva, ¿sale? Ahora, en este caso, ¿sale?
y por las relaciones que finalmente se forman aquí, estas que tenemos por aquí, recuerden que en este caso el ángulo que se forma aquí internamente, ¿sale? Es este. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ángulo que se está formando ahí, ¿ok? Y, pues evidentemente forma una relación con, o sea, por principio de triángulos semejantes. Entonces, podemos decir entonces que el ángulo de presión medido de forma paralela al movimiento del seguidor respecto del centro del seguidor va a ser, en este caso, este menos este, ¿sale? Lo cual se observa directamente, ¿sale? Entonces, teniendo esto, entonces ahora sí, de la anterior, por ejemplo, la variable que desconocemos es este ángulo, ¿sale? Que es el ángulo, ¿sale? De la línea que marca el centro de la leva respecto del centro del giro del seguidor. Entonces, si se dan cuenta, pues sería el arco tangente porque representa esta distancia de aquí, ¿ok? Que sería L, este es L y esta es M. O sea, ahí está el sistema triangular. Es donde sale este ángulo. ¿Sale? Recuerden que el ángulo es este que se forma por acá. ¿Sale? Mientras que la distancia, ahora sí, entre las levas, o sea, entre el centro de la leva y el centro del seguidor, que es esta F que tenemos por acá, ¿sale? Que es esta que tenemos aquí. Esta, por ejemplo, la vamos a denominar como F, ¿sale? Toda esta completa, ¿sale? O sea, dicho de otra forma, ¿sale? Bueno, o sea, dicho de otra forma, la componente que se forma entre ellos, ¿sale? Esta línea específicamente, que sería esta va a ser F, la distancia entre centros. Entonces, es este sistema triangular que se está cerrando aquí. ¿Ok? Entonces sería, o sea, en este caso, por relación trigonométrica, la ecuación que tenemos. ¿Sale? Ahora, a partir de un sistema de coordenadas cartesiano con centro de la leva como origen, entonces se puede describir lo que vienen siendo las coordenadas cartesianas, insisto, del perfil, ¿sale? Que serían estas de aquí, ¿sale? Donde RF específicamente, ¿sale? O sea, F, decimos, insisto, la distancia entre centros, ¿sale? Y alfa es el ángulo que se forma aquí, ¿ok? Entonces, para describir las coordenadas del perfil, tendríamos esta parte, ¿sale? Entonces, sería Rx, ¿ok? Igual a F menos RF, coseno de alfa, y RY va a ser igual a RF, seno de alfa, que estas evidentemente están tomadas de acá, ¿sale? Ahora, en este caso, RF es el radio del seguidor del rodillo. Entonces, ahí es donde vemos precisamente que la incorporación, ¿no? O sea, o como finalmente el radio va a variar las condiciones de contacto, entonces por eso es que se debe tomar, porque es una variable geométrica que debe tomar en consideración. Eso no sucedía en los anteriores, ¿sale? Es ahí donde viene el cambio sustancial, ¿sale? Entonces, este sistema se dice que no es estacionario, por lo que las coordenadas polares del perfil respecto a la línea radial de referencia en la leva son estas que tenemos, ¿sale? Cosa que ya es mucho más complicada de lo que habíamos visto previamente. Y aquí lo que es lo interesante es notar, ¿no? La complejidad que alcanza finalmente el problema por la incorporación de los rodillos, ¿sale? O sea, finalmente como digamos, la morfología adquiere, bueno, no es, o sea, digamos, la incorporación de la geometría del rodillo dentro del cálculo sí lo hace mucho más complejo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso finalmente lo vemos en el número de variables, ¿no? Que se incorporan. No obstante, el principio es exactamente igual que el anterior. O sea, eso no cambia en lo más mínimo. Regresando a lo mismo. O sea, esto lo que nos va a dar son las coordenadas de la leva. ¿Estamos de acuerdo? Solo de la leva. ¿Ok? Entonces, las tendríamos de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, de momento no. ¿No? Muy bien. Ok. Faltarían. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, compañeros, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sale? Porque ya la siguiente es el último caso, pero mejor lo abordamos en la siguiente porque en 10 minutos no lo termino. Tengo que hacer también unos trazos aquí también, adicionales, ¿sale? Entonces lo dejamos hasta aquí y continuaremos entonces el día de mañana nada más para terminar esta parte de levas, ¿no?
vemos un pequeño ejercicio con el seguidor lineal, que es finalmente el más básico, para que más o menos vean cómo se va estructurando, ¿no? Y cómo se puede obtener el perfil de la leva, ¿sale? Y si alcanzamos, empezamos a ver algo de engranes, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, compañeros. Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profe. Hasta mañana.